Bueno, vamos a revisar las opciones que nos quedan por ver aquí en el menú de visualizar, que son estas de la parte inferior y que nos serán muy útiles para tener mayor precisión en nuestras composiciones. En primer lugar, creo que es importante recordar los atajos Control H, que sirve para activar o desactivar las opciones que tengamos aquí seleccionadas, y Control R, que sacará las reglas o las ocultará. Vamos a probarlo y vemos que aparecen las reglas. Desde las reglas, haciendo clic derecho en cualquier parte de esta o de la vertical, podemos hacer clic derecho y podremos cambiar la unidad de medida. Normalmente, pulgadas, centímetros y milímetros lo utilizaremos para documentos orientados a la impresión y en cambio píxeles se utiliza para documentos que sean orientados a la visualización en pantallas. También desde las reglas sacaremos las guías de referencia para poder alinear textos, capas y cualquier tipo de objeto. Simplemente hacemos clic en la regla y soltamos allí donde queremos que quede. Podemos sacar tantas guías como queramos. Para eliminar las guías simplemente nos situamos sobre una de ellas y la arrastramos a la regla de donde la sacamos. Cuando tenemos las guías en el punto exacto que queremos, es conveniente a veces utilizar la opción de bloquear guías para que accidentalmente no las movamos. Y también tenemos la opción de borrarlas cuando se nos acumulan muchas y queremos eliminarlas. El problema es que esto las eliminará todas y a lo mejor hay algunas que queremos preservar y esta opción no nos serviría porque, como digo, las elimina todas. Y aquí también en la sección de guías tenemos también la opción de añadir guías. Esta opción es muy interesante porque aunque ponga añadir guías es un poco confuso porque realmente permite no solo añadir sino modificar las que ya existan e incluso borrarlas y de forma muy precisa. Hacemos clic y se nos abre esta ventana en la que podemos ver las guías que ya tenemos, en este caso horizontal solo tenemos esta y nos pone la medida exacta en la que se encuentra con la unidad de medida que tengamos aquí seleccionada. Y aquí estarían las verticales, las dos que hay, separadas por una coma. El punto de origen de estos números es la esquina superior izquierda, es decir, esta de aquí. Si quisiéramos añadir una guía, por ejemplo, en dirección horizontal, simplemente pulsaríamos una coma y añadiríamos la posición en la que queremos que aparezca, por ejemplo 45, y vemos que se ha añadido esta guía. Lo mismo podemos añadir o quitar aquí, si las eliminamos, simplemente se borrarán las guías. Es también una forma quizá más precisa de eliminar exactamente las que queremos o de añadir guías en una posición muy concreta, porque como vemos, al colocarlas manualmente los números normalmente no son muy precisos. Muchas veces añadimos guías y queremos que encajen en algún objeto que está en una capa, por ejemplo, en la forma que tenemos aquí en el centro. Y podemos revisar si tenemos la opción de pegarse activada, lo que hará que las guías se peguen a estas opciones que tenemos aquí seleccionadas. En este caso, si selecciono la opción de capas, este objeto que está en una capa servirá para que una guía se pegue en ella. Y como vemos, cuando aproximamos una guía muy cerca del contorno de la forma, se pega a la misma. Lo mismo aquí, por ejemplo, al acercarnos aquí, vemos cómo las guías se pegan. Y lo mismo si moviésemos la forma. Si seleccionamos esta forma y la movemos, cuando nos acercamos a las guías aparecen estas líneas rojas que indican que se está pegando, igual que aquí, por ejemplo, al límite de la página. En cualquiera de los límites vemos que la forma se pega al aparecer esa línea roja. Aquí, en esta lista, podemos elegir a qué cosas se pegan las guías o los objetos que movamos. En este caso, pues a las guías se pegarán las capas, las cuadrículas, si tenemos cuadrícula, a las capas, a los sectores y a los límites del documento. Y también tenemos la opción de guías de capa, que es muy útil porque a veces nos interesa que unas guías delimiten un objeto, como por ejemplo esta forma, y en vez de hacerlo de forma manual, simplemente podemos tener el objeto seleccionado, como está ahora la forma, y simplemente venir aquí, pulsar en guías de capa y aparecen las guías que están en torno al objeto. Voy a borrarlas todas para hacerlo de nuevo y que se vean solo estas guías. Aquí podemos borrarlas todas, venimos aquí, guías de capa y vemos que se sitúan exactamente en los límites del objeto. Por ejemplo, si nos situamos en la flor, que es la fotografía que está por debajo, y hacemos la misma operación, ahora las guías aparecen en toda la dimensión del objeto o la capa de la flor.
Y luego tenemos las opciones de mostrar, que simplemente se refiere a la selección. Una selección son formas creadas con estas tres herramientas de la parte superior. Tenemos la forma rectangular, elíptica, los lazos, que hay tres tipos, y la varita mágica, que también tiene subopciones. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la forma rectangular porque solo quiero mostrar lo que se puede ocultar, que son esta línea discontinua que nos enseña una selección y sobre la que podríamos hacer distintas operaciones, como por ejemplo lo utilizamos esto para borrar fondos, para crear efectos específicos en una área concreta sin que afecte a otras, o para preparar máscaras. Tener en cuenta que las selecciones se pierden una vez guardamos un documento y lo cerramos, y cuando lo volvamos a abrir no aparecerán, así que si quisiéramos conservar una selección que nos ha costado mucho de hacer, es preferible previamente convertirla a una máscara, y esto lo veremos cuando tratemos las máscaras. También podemos tener aquí normalmente las cosas que siempre queremos ver, y simplemente con el atajo Control H ocultaremos todas las que tengamos aquí seleccionadas. Por ejemplo, tenemos activado que se vean las selecciones estas y también las formas. Si selecciono una forma, veis que aparece un filete azul alrededor indicándome que está seleccionado. Podemos hacer que no se vea ni el filete azul ni la selección con Control H y desaparecen no solo eso, sino también las guías, porque en mostrar también teníamos las guías activas y veis, se ha puesto todo de color gris porque al pulsar Control H se ha ocultado todos estos ajustes y distintas opciones que tenemos. Luego también las cuadrículas, que si la activamos desde aquí, que también aquí tenemos al lado del atajo, simplemente nos muestra una cuadrícula que podremos ajustar aquí en las opciones en editar. En preferencias tenemos las opciones para modificar esta cuadrícula. Aquí también la podemos desactivar o activar, también lo mismo con las guías, y podemos escoger si queremos la forma cuadrada, que es la que hay ahora, o isométrica, que son este tipo de guías que se utilizan mucho en videojuegos antiguos y actuales con esta perspectiva isométrica. Volvemos a ponerla en cuadrado y en esta barra inferior podemos escoger el tamaño de los cuadrados. Aquí tenemos la dimensión y también podemos cambiar la unidad de medida en la que modificamos los recuadros. Aquí en la parte inferior también podemos cambiar la unidad de medida de las reglas, lo que pasa es que ya lo hemos hecho directamente sobre las reglas, es lo mismo hacerlo aquí. Y aquí especificamos que se recuerden los cambios cuando se guarde. Luego tenemos también otra cuadrícula que nos aparece aquí, que es la de píxeles. Voy a ocultar esta cuadrícula. Y la otra cuadrícula, que ahora mismo no está activa, podemos activarla y vemos que no sucede nada porque es la cuadrícula de nivel píxel. Solo se verá si nos acercamos mucho al documento. A medida que nos acercamos llegará un punto en que aparecerá la cuadrícula. ¿Veis? Aquí ya la podemos ver. Y bueno, no es que tenga mucha utilidad normalmente, a no ser que, por ejemplo, en zonas así, que no hayan colores muy distintos para que veamos las formas, podría utilizarse también para el pixel art si alguien se dedica a ello, porque ya veis que podemos acercarnos muchísimo a nivel de píxel de la imagen. Y en la sección de mostrar aquí distintas ayudas tenemos también la de los sectores, que se crean desde la herramienta de cortar. Si la sacamos o mantenemos el clic encima para que aparezcan más opciones, aquí tenemos las herramientas de sector y lo que simplemente hacemos es crear unas áreas que se llaman sectores, fijaos que además le pone unos números y que luego se pueden exportar como documentos independientes, es decir, podríamos dividir una imagen en sectores y cuando fuéramos aquí archivo, exportar y por ejemplo en PNG, veremos que existe una opción aquí de sectores que lo que hará será guardar el archivo como un HTML que contendrá la ubicación de los sectores para que se representen en una página web y tendrá todos los PNGs de los sectores. Esto tiene su utilidad para sectorizar una imagen y luego utilizarla para una página web. También hay una opción para eliminar los sectores, también podemos ir a visualizar y hay una opción aquí de limpiar sectores que los eliminará todos. Y por cierto, un aspecto que olvidé antes de las selecciones es que cuando tengamos una selección y la ocultemos con Control H o específicamente veniendo aquí y ocultar una selección, pensar que la selección sigue existiendo y si por ejemplo ahora realizáramos operaciones de pintura, por ejemplo en una capa nueva, voy a moverla aquí en la parte superior, y entonces ocurre que pintamos y decimos no funciona y es porque tenemos una selección y solo podemos pintar dentro de la misma. Como podemos comprobar, solo funciona el pincel dentro de la selección porque la selección sigue existiendo.
Aquí la tenemos. Así que mucho cuidado porque a veces esto da un poco a confusión y vemos que alguna cosa no funciona y es porque tenemos a lo mejor una selección, pero en ese momento está oculta. Y vamos a borrar esta capa. Y para eliminar una selección simplemente pulsamos Control D, que elimina la selección. Y esta función creo que debe estar aquí en seleccionar. Aquí lo que pasa es que está en gris ahora porque ya no existe ninguna. Es curioso porque a veces cuando estamos muy habituados a los atajos de teclado, el día que buscamos la operación en los menús igual es un poco más difícil porque con el atajo siempre es mucho más rápido. Pero bueno, eso es un indicativo de que tenemos mucha agilidad en un programa porque no sabemos ya los atajos que siempre son más rápidos. Bueno, y para finalizar quiero mostrar, para mover una capa podemos hacerlo de forma muy precisa y muy pequeña también con las teclas de flecha, es decir, píxel a píxel. Hacia la derecha la estoy moviendo, hacia la izquierda si sostenemos va moviéndose, pero si vamos pulsación a pulsación movemos de uno en uno en píxeles. Si además pulsamos la tecla Shift, movemos de 10 en 10 píxeles, a la derecha, hacia arriba, a la izquierda y hacia abajo. Esto va muy bien para hacer pequeños ajustes muy finos, por ejemplo para alinear textos o objetos entre ellos y queremos solo moverlos de píxel a píxel o en pequeñas distancias y es muy práctico hacerlo así. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Creo que el resto lo haremos muy rápido porque ya quiero pasar, sobre todo para este tipo de opciones, por ejemplo los filtros y las opciones de selección y demás. Creo que es mucho más práctico ya ver el resto de opciones en ejercicios prácticos sobre documentos que servirían para la publicación. Así que hasta aquí creo que sí que era importante ver estas opciones más en detalle, pero a partir de aquí estas otras opciones sí que creo que son ya más para trabajar directamente sobre documentos finales. Así que bueno, acordaros de estos atajos de teclado que creo que son importantes, Control H para mostrar o ocultar y Control R de las reglas para activar o desactivar las reglas. Y nos veremos en otro vídeo. ¡Hasta pronto!